A los 15 años, el joven Alejandro Silva decide abandonar la tibieza del hogar de su madre lavandera en Talcahuano y embarcarse hacia el sur en una corbeta. Le deja a la madre una carta de despedida y otra a su profesor del tercero B del liceo, explicándole que quiere hacerse hombre y encontrar a su hermano, que ha partido años atrás sin saber más de su rumbo. Se mete en la pequeña bodeguita del barco y esta es sorprendentemente cerrada por los guardias. En la noche, víctima de escalofríos, vómitos y terror, percibe que 3 ratas con ojos fosforescentes, relampagueantes, del tamaño de gatos, aparecen asquerosas, repelentes, rojas y peludas e intentan morderle las piernas. Así comienza la historia maravillosa, excitante, de un adolescente que parte rumbo al sur. Esta es la historia de Francisco Coloane y el último grumete de la Baquedano. Coloane para mí es uno de los 3 o 4 mejores escritores que ha producido no solamente Chile, sino la América Latina. Él siempre dijo de que no hay nada que haya inventado. O se lo contaron o lo vio. En 15 días en una pensión y en unos cuadernos escolares a mano escribió el último grumete de la Baquedano. La poesía es de quien la usa, no de quien la escribe. La literatura de Francisco Coloane no es alambicada, compleja ni experimental. Él triunfa con sencillez y estilo directo. Con fluidez y sin adornos expone los inmensos espacios de Chile y hace que sus personajes luchen por sobrevivir a los paisajes salvajes. Él ensanchó geográficamente los límites de la literatura chilena y los llenó de caracteres fuertes, duros y heroicos. Sus historias son tan cercanas y reales que parecen lejanas y fantásticas. Por necio desdén, durante décadas nos habíamos olvidado de sus libros, hasta que los críticos y lectores europeos los descubrieron y los pusieron de vuelta en las luminosas vitrinas de la moda. El último grumete de la Baquedano cuenta la historia de Alejandro Silva, un niño de 15 años que se embarca como polizón en el viaje final del buque Escuela Baquedano. Descubierto por la tripulación, Alejandro es aceptado como el último grumete a bordo. Ello le permite navegar hasta Punta Arenas en su objetivo de hallar a su hermano perdido. Juan Francisco Coloane, sociólogo e hijo del autor. Un hermano que pierde a su hermano mayor, un hermano chico de 15 años, va en busca de su hermano mayor que quedó perdido en las tribus o en los pueblos indígenas del extremo sur de Chile. El cineasta Jorge López. Le vamos a poner, don Pancho, le vamos a poner a la película basada en el cuento El último grumete. ¿Qué? Te quito los derechos. No es cuento, es un libro. Ah, chico, ¿sabes? Pero como un libro tan chiquitito. ¡No! ¡Es un libro! Y no caigas en la tentación que es de los demás que empiezan a decir que es un cuento menor. El crítico literario Javier Edwards. Es como la versión de la novela de aventura juvenil lograda, bien lograda, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestra literatura local, doméstica. El último grumete de la Baquedano se publica originalmente en 1941. En el mundo son tiempos de guerra.
El Tercer Reich alemán alcanza su máximo poderío cuando el ejército nazi inicia una ofensiva relámpago contra Rusia, que los lleva hasta las puertas mismas de Moscú. Los Estados Unidos se mantienen al margen del conflicto, pero en diciembre de ese mismo año, eso cambiará tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Sin embargo, la entretención sigue siendo el gran negocio americano. En 1941 hay estrenos para chicos, como Dumbo, dirigida por Walt Disney, y también para grandes, como Ciudadano Kane, realización de un joven y brillante cineasta llamado Orson Welles. En 1941 nace la televisión tal como la conocemos, cuando desde Nueva York comienzan a transmitir las cadenas NBC y CBS. Mientras tanto, Latinoamérica vive lejos de la guerra, y en este año todo el mundo idolatra a Jorge Negrete, el charro cantante que ha saltado la fama con su estreno cinematográfico llamado Ay Jalisco, no te rajes. En Santiago de Chile, un decreto ley del presidente Pedro Aguirre Cerda hace oficial la fundación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile, que debuta en enero de ese año. 11 meses después, en noviembre, miles de personas acompañan los restos del presidente, quien fallece de tuberculosis en la mitad de su mandato. Es en 1941 cuando Francisco Coloane, escritor chilote que trabaja como periodista en Santiago, ha llamado la atención del mundo literario al ganar el Premio Municipal de Literatura con su colección de cuentos Cabo de Hornos y con la publicación de una novela corta que se convertirá en un clásico, El último grumete de la Baquedano. Es un libro que surge en un momento en donde nadie está escribiendo de esa manera. Es un libro que podía ser escrito hoy día, además que es un libro que no va a perder nunca vigencia, porque cualquier persona va a tener el sueño de irse de pavo en un barco. Tomó la decisión de embarcarse a escondidas en un pañol de proa, bajo el canastillo. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo al recordar narraciones en que muchos marineros habían sido devorados por ratas. De pronto vislumbró 3 ratas grandes, colorinas, casi del tamaño de un gato. El niño, tambaleándose, avanzó por encima de los rollos y se abalanzó a puntapiés contra las ratas. ¿Cuál sería su asombro al ver que en vez de huir, éstas saltaban como pequeños perros rabiosos, tratando de morderle las piernas? Pero apenas una fue alcanzada por un puntazo y azotada contra la pared, huyeron las otras por la oscuridad del rincón. El niño se encogió detrás de los rollos. La puerta se abrió, un farol a petróleo alumbró el pañol y una voz enérgica gritó: ¿Quién está ahí? Yo, Alejandro Silva, exclamó el niño con forzada entereza. Francisco Coloane nace el 19 de julio de 1910. Su padre, Juan Agustín, había sido capitán del Yelcho, primer barco ballenero que existió en Chile. Su madre, Humiliana Cárdenas, era una devota agricultora que usaba un revólver con cacha de concha de perla al cinto y que solía recorrer sus 300 cuadras de tierra a caballo. Yo nací el 19 de julio de 1910 en Chiloé, en un puertecito que se llama Temchi. Nací en una casa sobre pilote. Mi madre me parió, como quien dice, sobre el mar, porque la corriente de marea del canal de Caucahué entraba y salía con las retacas. El periodista Luis Alberto Mancilla. Su padre era capitán de cabotaje y hacía un recorrido por los canales de Chiloé hasta el Cabo de Horno. Entonces para él todo ese territorio era conocido como la palma de su mano. Su papá lo llevaba a andar a manejar los barcos de Chiloé subido arriba de un tarro de parafina. Y él fue recorriendo la Patagonia y escuchando historias de la Patagonia chilena, de Tierra del Fuego, de Punta Arenas, de Chiloé, que son historias de lo que era la frontera de ese tiempo en el mundo.
El joven Francisco todavía no cumple los 10 años cuando su padre fallece, vencido por la diabetes. Él me dio su mano derecha así, yo le tomé la mano y expiró. Y después soñé con él, caminando por Chiloé, en estos prados, qué sé yo. Íbamos por una colina y él me lleva de la mano aquí y de repente oigo su voz que me dice: volvamos al mar. Yo no he vuelto todavía, pero ya volveré y estaré con él. En 1925 fallece su madre, y de ser uno de los mejores alumnos de su colegio, Francisco se hunde con su rendimiento, hasta convertirse en uno de los peores. Él fue muy buen alumno hasta los 17 años, que cuando muere su madre, él deja la escuela secundaria, no termina la escuela secundaria él. Y él después se transforma en un autodidacta muy disciplinado, un lector devoto, muy poco disperso, sino que con una gran disciplina por la lectura. A los 17 años, Francisco abandona el Colegio Salesianos para ganarse la vida. Serán estos años de juventud, recorriendo los canales como marinero o la Pampa Austral como peón de hacienda, el telón de fondo para situar sus futuras aventuras literarias. Ir a visitar la Patagonia, recorrer, ir a la Antártida, recorrer Tierra del Fuego, eran como el equivalente a ir a Júpiter hoy día, o ir a Marte, o ir a la Luna. Entonces, yo sostengo que Coloane es el primer escritor de frontera que hay en Chile, tanto en términos literarios como en términos de sus temas. Y esos temas son los que han entusiasmado al resto del mundo. El músico y escritor Patricio Mans. No conozco las experiencias marineras de Coloane, salvo cuando él me ha contado que en días de tormenta y todo, veía una ballena y estaba amarrado en un trípode de hierro, ¿no? Una cadena de hierro para allá, otra para allá, otra para acá, y él con el cañón ahí buscando hasta que el cetáceo aparecía a unos 20 metros y disparaba, ¿no es cierto?, el tiro. Y me dijo, dejé eso porque de repente tomé conciencia de la crueldad de lo que yo estaba haciendo. Y de repente me dijo, un día renuncié y me metí en una estancia y entonces me desembarqué, me dijo, a pesar de que amaba el mar y todo este tipo de cosas. Lo reciben en la estancia Sara, como un mozalbete, como un joven que sabía muy bien lo que quería. Él quería aprender el oficio de ovejero. A los hombres que trabajan solos cuidando ovejas en los desiertos, las tundras o como quieres llamarlas, están meses a caballo siguiendo las ovejas, carneando una para alimentarse, sin ver a nadie, sin ver mujer, hijos, viviendo así bajo una lona, en pleno invierno, qué sé yo. Son vidas muy difíciles, muy dramáticas, muy intensamente vividas además. Y ahí empieza a hacer toda una vida a partir de los 17 años, una especie de nómade patagón errante, participando en exploraciones petrolíferas, haciendo todo el aprendizaje de puestero, y eso son 5 o 6 años muy intensos que él tiene, de los 17 años. Y esa es la cuna básica de su literatura. Durante su juventud magallánica, Francisco Coloane tuvo distintos oficios. Fue peón, alambrador, capó corderos a diente, amansó caballos, llegó a ser capataz de estancia y participó en las primeras excavaciones petrolíferas de la Patagonia. Viajó también a Valparaíso, en el buque escuela Baquedano, circunstancia que le permitió después ambientar la más popular de sus novelas. Pero ya entonces quería ser escritor y había ganado un par de galardones en el mundo escolar. Se presentó ante el director del diario El Magallanes y le propuso escribir una columna que se llamaría Desde el Minarete. Para esto utilizó por primera y última vez un seudónimo algo poético, Hugo del Mar. En 15 días en una pensión y en unos cuadernos escolares a mano escribió el último grumete de la Baquedano. En la década del 30, Francisco Coloane se traslada a Santiago en busca de mejores oportunidades.
Allí trabaja como periodista en las últimas noticias. Entonces, para esta profesión no se requería un cartón universitario, sino un gran espíritu aventurero. Él trabajaba en la sección policial y en su primer trabajo debutó como cadáver, pues llegó tarde a la escena del crimen y ya había retirado a la víctima. Para llevar algún material gráfico al periódico, Coloane se tiende en el suelo y se tapa con la chaqueta simulando ser la víctima. En 1932 recibe una tarjeta postal de Punta Arenas de una bella joven a la cual le había echado el ojo. Ella se llamaba Manuela Silva. Coloane se traslada raudo a la austral ciudad y se casa con ella. Desafortunadamente, 3 años más tarde, la chica muere de cáncer y Coloane queda solo con su hijo Alejandro. No es extraño, entonces, que sea Alejandro Silva el nombre del joven que está a punto de entrar clandestinamente en el buque Escuela Baquedano. La escritora Virginia Vidal. El primer cuento lo publicó cuando estaba en el liceo, pero dejó, tenía que trabajar. Siguió elaborando, reuniendo material, reuniendo. Él no escribía en ese periodo de Punta Arenas. Pero cuando ya empieza su trabajo periodista en Santiago, ahí, con su hermosa letra que siempre la ha tenido, muy bella, en cuadernos escolares empieza a escribir. Y durante por lo menos 30 años de su vida, yo creo que la literatura no figuró del todo en sus planes. Más bien lo que le apasionó desde un comienzo, si se trata de las letras, fue el periodismo. El periodismo era por entonces una profesión que no contaba con formación académica. Una profesión integrada en buena parte por escritores y poetas inéditos o ya fracasados. Con sus colegas, Francisco Coloane solía frecuentar los bares de Calle Bandera. Algunas veces era posible encontrar ahí antiguos camaradas de Bohemia de Pablo Neruda, y no era raro sentarse con ellos a escuchar sus historias. Él participó con Neruda muy activamente en lo que fue la Alianza de Intelectuales, fundada en 1937 para luchar contra el fascismo y en defensa de la cultura. Por aquel periodo, Coloane conoce a Eliana Rojas, con quien se casa y tiene su segundo hijo, Juan Francisco. Con una nueva familia, continúa ganándose la vida como reportero, hasta que un concurso despierta su atención. Siendo él jefe de deportes de un diario llamado El Sol y jefe de crónica de otro diario llamado Crítica, diarios de la época, ¿no? Estamos hablando de 1940, 1939. Él vio el aviso de un concurso de la editorial Zigzag de novela juvenil. El último burlete de la Baquedano, que lo escribí en 15 días, una proeza que no ha vuelto a hacer, y así lo mandé porque no tenía máquina de escribir en ese tiempo. Y sin corregirme la mandé a sacar en Santiago, donde los sacan para los juzgados y máquinas así. Las 4 copias que necesitaba para el concurso lo mandó y lo premiaron. Eran las 21 horas en punto y ya no se oyó voz alguna en el entrepuente. En la cubierta solo dominaban el aguacero, el viento y el mar. Los puestos más peligrosos estaban servidos por marineros y los grumetes en los secundarios. Algunos, por orden superior, estaban amarrados al palo o a alguna parte del recinto en que les correspondía maniobrar. Las bordadas eran prolongadas y fatigosas. Durante ellas el barco corría veloz, escorado a estribor cuando iba hacia el este y a babor cuando iba hacia el oeste. Las guardias se agazapaban guarneciéndose como podían de las olas que barrían la cubierta. El temporal no daba señales de amainar, por el contrario, iba en aumento. El comandante en persona salía a la intemperie del puente a dar de propia voz las voces de mando por medio de un megáfono. Parecía un lobo de mar,
reluciente y corpulento, con su encerado baldeado por el agua. El ruido del mar venía de todos lados, de abajo, de los costados, de la cubierta misma, donde se oía azotarse las olas contra los palos y las casetas. Algunos grumetes temerosos temblaban ante una formidable sacudida y se preguntaban mentalmente si estarían navegando sobre el mar o bajo el agua. Las luces se apagaron de pronto y el sobrecogimiento aumentó. Era 1941 y Francisco Coloane, de 31 años, recibe por El último grumete de la Baquedano el premio del concurso Zigzag, premio que consiste en una suma por entonces cuantiosa, 7.000 pesos, más la publicación de la novela. Cuando llega a las librerías, la recepción que público y crítica tienen de la obra es unánime. Porque Alone lo criticó inmediatamente bien. Dice Alone, es un libro y escribe de una manera en que Coloane a uno le gustaría que su literatura no terminara nunca. En la época que apareció el libro, hace 61 años, en 1941, la región de Magallanes, la región de Tierra del Fuego, era apenas conocida, casi no tenía literatura. Coloane es el precursor de la literatura de Magallanes, o en torno a Magallanes, en torno a estos territorios del fin del mundo. Revisando la obra de Coloane, cuando hice la antología para Casa de las Américas, yo me di cuenta que rara vez sitúa a sus personajes en una ciudad. O están en alta mar, o están de guardia en unos fortines, o están arriba de unos témpanos de hielo, jamás en las ciudades. Pone un énfasis especial, digamos, en lo que es la literatura que se refiere a la geografía, a la escritura que tiene que ver con una geografía que ha sido vivida, con una geografía que tiene relación con su propia historia personal, que es la geografía de la Patagonia, de Tierra del Fuego, de Chiloé, de la zona sur de Chile. Es un escritor como ha dicho Patricio Mans, de los espacios abiertos. Los cuentos de Coloane, las novelas de Coloane están escritas de manera clara, sencilla, pero no simplona. Debajo de esa sencillez, de esa simplicidad, hay todo un mundo muy profundo, ¿verdad? Hay todas unas aguas contenidas, y si pensamos en el océano, que de repente irrumpen y le queda la devastación, ¿no? De pronto un hombre se destacó entre las jarcias del mayor y trepó como un mono hacia la verga trabada. Toda la tripulación de guardia en suspenso contemplaba como podía el acto de ese valiente. A veces oscilaba como si fuera a caer al mar, pero esperaba que pasara el balanceo y en la otra viada aprovechaba para trepar un poco más. Aferrado con las manos al chicote del cabo y con el cuchillo entre los dientes, era un espectáculo sobrecogedor. Trató con una maroma de trepar por el cabo, pero una ola inmensa escoró peligrosamente el barco, un golpe de viento hizo girar el velamen de la verga y, azotado entre las jarcias, se desprendió de pronto y, como una sombra, se perdió entre la noche y el mar. Estaba de más el grito de ¡hombre al agua!, como asimismo inútil el picarón con sus salvavidas en la toldilla. La gloriosa corbeta había tenido un hijo más en la primera etapa de su ruta, pero había perdido otro muy querido. El libro de bitácora consignaba otra vez la misma tripulación del día de su partida de Talcahuano: 300 hombres. El último grumete de la Baquedano fue publicado en 1941 y desde entonces ha vendido más de 1 millón de ejemplares y se ha transformado en un clásico escolar. El talento de Coloane consiste en hacer un espectáculo dramático de cada sentimiento o suceso natural. Una tempestad en alta mar es en su pluma un éxtasis operático. El mar aumentaba sus furias. Ya no parecía océano, sino un mundo de montañas enloquecidas que bailaban estrellándose unas con otras. El viento aullaba y bramaba a ratos. El aguacero caía
como si otro mar se descargara encima. ¿Se mareó? Para el gobierno militar, hacer una película de Francisco Coloane era hacerle el juego a los comunistas. Último grumete de la Baquedano, Coloane publica muchas obras. En 1941 edita Cabo de Hornos y en 1945 participa en un concurso de zigzag y edita Los Conquistadores de la Antártida. Luego vienen Tierra del Fuego, El Camino de la Ballena, Rastros del Guanaco Blanco. Con Coloane sucede un curioso fenómeno de fama tardía, ya que durante décadas fue olvidado en Chile, hasta que Luis Sepúlveda, un escritor también adicto a la aventura que puede considerarse un discípulo de Coloane, lo redescubre y lo lanza en Europa. Tiene un éxito sensacional y el noble maestro es puesto en boca de todo el mundo. Publicado en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia y hasta en los países nórdicos. En buenas cuentas, el noble escritor chileno circula más que el euro. Desde que en 1941 ganó el concurso Zigzag con El último grumete de la Baquedano, el reconocimiento nunca más estuvo separado de la carrera de Francisco Coloane. 4 años después, en 1945, ganaría nuevamente ese concurso con Los Conquistadores de la Antártida. En 1964, Coloane obtiene el Premio Nacional de Literatura y 4 años más tarde recibe el homenaje de sus coterráneos al ser declarado Hijo Ilustre de Kemchi. En 1983, El último grumete de la Baquedano fue llevado a la pantalla grande en una adaptación que no estuvo exenta de tensiones. El gobierno militar comandaba el país, mientras que Coloane toda su vida se declaró comunista. El film se rodó a bordo del buque Escuela Esmeralda, bajo la dirección de Jorge López. Para el gobierno militar, hacer una película de Francisco Coloane era hacerle el juego a los comunistas. Y para los que estaban oponiéndose al gobierno militar, hacer una película como El último grumete era hacerle el juego a la dictadura. Entonces finalmente esta película estaba entre dos fuegos. Don Pancho Coloane me dijo, yo le pregunté esto, me dijo, ¿sabéis qué más? Olvídate, deja que los perros ladren porque es señal de que vamos andando. Así que ponle para adelante nomás. Yo te ofrezco toda mi ayuda y todo mi apoyo y lo hacemos. Esto implicó que en un momento dado, a la mitad de la producción, de repente llegó un señor que está en la televisión ahora, que es bastante conocido, por lo tanto se lo puede nombrar, llegó a decirme, oye, tengo aquí un dossier de la DINA de tus actividades en Chile y haciendo esta película. Aquí hay una acusación que dice que ustedes están haciendo esta película como correo del Partido Comunista. O sea, perdóname, es un trabajo intensísimo. Tú ves que estamos todos desde las primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche. ¿En qué momento podíamos ser correo del Partido Comunista? O sea, están majareta, como dice Asterix. Se cayeron muy bien los dos. Jorge López tenía un buen contacto con la Armada, era un momento bastante duro entre las relaciones cívico-militares en Chile, entre la población y el gobierno militar, y que era una especie como de distensión, porque mi padre, todo el mundo le sabe su ideología, digamos. Pero el hecho de que la Armada se haya abierto era una manera de distensión, digamos. Otros la interpretan como una concesión. Yo lo consultaba de cuando en vez, oiga, don Pancho, ¿qué le parece esto? No quiero saber nada, yo te apoyo en todo, apoyo todo el tiempo, de todas las facilidades, pero sin participar. Él no quería participar, sino que simplemente ver la película. Y cuando la fue a ver, le encantó y salió hablando por todos lados que era la mejor película de la historia del cine chileno y que no sé qué. Y tengo unos recortes que te puedo mostrar de el viejito diciendo: esta es la mejor película de mar que ha habido en Latinoamérica. La Baquedano atravesó el Golfo de Penas desde Puerto Refugio a la entrada del Canal Messier.
Algunas tardes se hacía instrucción de canto, una de las más bellas e impresionantes. La banda de la corbeta se colocaba en el canastillo de proa y la tripulación formaba en el puente. 3 toques daba el maestro, un oficial músico con su batuta en el atril, y a los acordes de la banda cerca de 300 hombres entonaban hermosas canciones marineras. En medio de la paz de esos canales, en la tranquilidad de ese mundo estático, se elevaban las voces varoniles formando una sola voz grandiosa, impresionante, cuyo eco repetían sonoramente los ancones, como si de todas esas soledades se levantaran de pronto innumerables voces humanas, de hombres, entonando un himno de conquista al paisaje arisco y sobrecogedor. Al pasar los años, Francisco Coloane publica, entre otros, Golfo de Penas, Tierra del Fuego, El Camino de la Ballena y Rastros del Guanaco Blanco. Además de los galardones, Coloane ha recibido un par de poco tradicionales reconocimientos que le han llenado de orgullo. Uno es un coleóptero que en su honor se conoce hoy en el mundo científico como Ceroglossus darwin coloanei. El otro es una isla de Macao, en el sur de China, que fue bautizada con el nombre de Coloane. En 1996, su renacida fama lo hace merecedor de la Orden de Caballero de las Artes y Letras de Francia. El crítico del influyente diario Le Figaro señalaba a propósito del escritor chilote: contentémonos con encontrar en él a un escritor que no se parece a nadie y cuya obra tiene el sabor agrio y fuerte de los alcoholes clandestinos. El año antepasado, por ejemplo, estábamos en Francia, un poco antes de volvernos a Chile, y prendimos un canal donde dan un programa sobre, se llama Thalassa, que en griego es el mar, ¿no? Sobre cosas del mar. Y de repente está Coloane, así en un primer plano, con la barba. Acababa de filmarlo, hacía 2 meses, una cosa por ahí. Y les está enseñando a los franceses cómo se capa a un cordero sin hacerlo sufrir. Y a diente. A diente. Los franceses creían que era pescar los testículos y cortar un cuchillazo. No, Coloane dice en cámara, ¿no? Dice, se toman las bolas así y se busca un hilito que hay un nervio y con este diente dice, hace así una y lo corta. Ahora yo me imagino que los franceses esa noche no durmieron. El escritor Luis Sepúlveda logró tener un gran éxito en Alemania sobre todo, y después en otros países con su novela El viejo que leía novelas de amor. Él aprovechó generosamente su popularidad como autor para decir, en Chile hay un autor mejor que yo, que es Francisco Coloane. Aquí está uno de sus libros, ¿eh? Y rápidamente Coloane empezó a ser editado en Francia. En Francia han editado sus obras completas y es uno de los grandes bestsellers. Es un autor absolutamente remunerativo para quienes lo editan. Mientras la fama de este escritor chilote crece en el extranjero, El último grumete de la Baquedano es aún su obra más leída en nuestro país. Tras varias décadas siendo lectura obligatoria en los colegios, la novela ya bordea las 2 millones de copias editadas. El libro sigue siendo muy leído hasta el día de hoy porque es prácticamente un libro obligado para la Armada chilena. Y eso me lo han dicho los jóvenes marinos, los estudiantes, que tienen que leer el libro y les fascina, les apasiona además, porque allí tienen una lección práctica. Lo notable de Coloane es que es un hombre fiel hasta hoy a los lugares en que nació, a la región en que nació. Yo he estado, digamos, en el sur de Chile, he estado en esas llanuras del extremo sur, esos vientos, cuando uno ve ese océano Pacífico en el estrecho Magallanes, y realmente uno siente que en definitiva, si hay alguna manera de poder traducirlo en palabras o en un relato, evidentemente que Coloane ha sido la persona capaz de llevarlo a un texto de ficción. No me cabe la menor duda que Coloane va a ser exactamente un mito en el futuro. O sea, se va a ir Don Pancho
Y sus libros van a ir agarrando cada vez más como la espuma, van a ir subiendo y cada vez llegando a más lugares. ¿Por qué? Siento yo, porque él tiene esa sensación, la imaginería, la imaginación de la aventura. Siempre recuerdo la frase que se la leí yo en una entrevista, que la vida a él lo ha tratado más bien que mal. Y de eso él está muy agradecido. Y es un hombre que tiene una profunda... Ahora está enfermo. Y tú le preguntas, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se siente? Bien. Un poco jodido, pero estoy bien. Nunca va a decir, oye, estoy mal. Si estuviera mal te lo diría. Pero él se siente satisfecho de la vida, de la literatura. El reconocimiento creo que ha sido excesivo para él. Él cree que este reconocimiento lo merecen escritores de mejor calidad que él. Él nunca se consideró un gran escritor. Nunca. El mar es la medida del hombre, del cobarde, del valiente, del traidor, del carajo. La patria del mar es mucho más grande que la patria de la tierra. Al revelar artísticamente los confines patagónicos, Coloane se transforma en el conquistador literario del territorio austral y, al describir los hombres de a caballo o de a bordo que circulan por esos abandonados páramos, él sabe darles la fuerza de un mito. No solo mostró la fisonomía de una de las regiones más duras de la tierra, sino también a los hombres que, enfrentados a circunstancias adversas, nunca olvidan los valores fundamentales de la vida: la ternura, la solidaridad, la esperanza. Como dice el crítico español Javier Goñi, leer a Coloane es como si te estallara una bomba de oxígeno en el corazón. En una vela pena de provisadas arenas vivía un viejo marino de Santa pasada cena.